El ateísmo es una religión. La verdad se decide por mayoría. Es malo dar argumentos en contra de Dios. Primera afirmación. La religión de no creer en Dios es una realidad. La religión de no creer en Dios es una realidad. Decir que el ateísmo es una religión es como decir que no coleccionar sellos es un hobby. Simplemente no encaja. El ateísmo, en el fondo, solo responde con un no a una única pregunta. ¿Crees que existen los dioses? Y ya está. No es un manual sobre cómo vivir, qué comer o cómo vestir. Piénsalo un segundo. ¿Qué tienen todas las religiones? Pues, básicamente, tres cosas. Algo sagrado. Cosas, ideas o seres que se consideran especiales y se respetan un montón. Rituales. Ceremonias, rezos, meditación, cosas que la gente hace para conectar con eso que es sagrado. Y una promesa de salvación. Una idea de cómo liberarse del sufrimiento, ir a un lugar mejor o alcanzar la iluminación. El ateísmo, por sí mismo, no te ofrece nada de esto. Simplemente te dice lo que no hay en el menú. La analogía de la talla de ropa es perfecta. Si dices, no uso la talla M, nadie tiene ni idea de cuál usas, solo la que no. Pues con el ateísmo pasa igual. Te dice que tu visión del mundo va sin dioses, pero no te dice si eres humanista, existencialista o cualquier otra cosa. Pero bueno, los ateos a veces se juntan y usan símbolos, ¿no? Sí, claro, pero eso es para crear comunidad y sentirse parte de algo, no es un culto. Es como si dijéramos que la gente que viaja junta en un autobús practica una religión. Todos comparten un objetivo, que es moverse de un lugar a otro, pero eso no lo convierte en un culto, para nada. Y sobre las religiones sin dioses como el budismo, es cierto que existen. Pero el budismo tiene todo el pack, lo sagrado, el nirvana, un montón de prácticas y una meta final para dejar de sufrir. El ateísmo, en cambio, viene vacío. Así que no, el ateísmo no es una religión. Es no tener una, es un punto de partida, no el destino. Es la ausencia de una creencia, no una creencia en sí misma. Segunda afirmación. Ahora que estoy con Dios, no quiero pecar de lo que haces mucho cuando no estás con Dios, que es creerte mejor que los demás, o creerte más interesante que los demás, o creer que sabes más de una cosa que los demás. Entonces, ahora que he conocido a Dios, no quiero pecar en estar dándole caña a la gente que niega a Dios. Porque en el fondo, claro, me cabrea un poquito. No niegues algo que existe para millones de personas. Es muy de burro negar algo que existe para millones de personas. Literalmente existe. Literalmente tu creencia. El ateísmo está basado en una creencia que ya existe, es negar algo que ya existe. Es muy de burro negar algo que existe para millones de personas, literalmente existe. Cuidado con este argumento que es una trampa muy vieja. Es la típica falacia de, si millones lo creen, tiene que ser verdad. Pero seamos sinceros, la verdad de algo no depende de cuántos me gusta tenga. La historia está llenita de casos en los que la mayoría estaba completamente equivocada. Durante siglos, todo el mundo creía que el sol daba vueltas a la tierra. ¿Y qué me dices de cuando la esclavitud se veía como algo normal y aceptado por millones? Que mucha gente crea en algo no lo convierte en cierto. La verdad no se decide por votación, afortunadamente. Aquí se están mezclando dos cosas muy diferentes. Una es la creencia en sí y la otra es si aquello en lo que se cree es real. Que la creencia en Dios exista en la cabeza de millones de personas es un hecho, nadie lo duda. Pero de ahí a saltar y decir que, por eso, Dios existe de verdad fuera de esas cabezas, hay un trecho muy grande. Es como decir que los dragones existen de verdad solo porque han aparecido en los cuentos de medio mundo. Y si soñar algo lo convirtiera en real, imagínate el caos. Si tomáramos los sueños como prueba de la realidad, medio mundo estaría divorciándose por infidelidades. Las creencias, los sentimientos y los sueños son cosas muy poderosas para quien las vive, pero no sirven para demostrar que algo existe de forma independiente. Lo irónico es que se acuse de burro a quien duda, cuando el verdadero problema es que millones pueden estar creyendo en una idea burra. Si uno se une a ellos solo por la cantidad sin pensarlo, simplemente se convierte en un burro más del montón. Criticar esto no es de ser arrogante, es simplemente ser razonable. En fin. Este argumento es muy burro porque la popularidad no es garantía de verdad, porque confunde la fe de muchos con un hecho real, y porque si millones creen en una idea equivocada, unirse a ellos no te hace más sabio. Tercera afirmación. Yo lo veo así. O sea, no me vale lo de, no, soy ateo y no creo en Dios. Dios claramente existe. Ahora, si tú basas tu religión en intentar convencerte a ti mismo y a los demás de que eso, en lo que millones de personas creen, no existe, para mí estás claramente equivocado.
Ahora bien, todo el mundo tiene su momento. Literalmente, tu creencia, el ateísmo, está basado en una creencia que ya existe. Es negar algo que ya existe. Si tú basas tu religión en intentar convencerte, estás claramente equivocado. Aquí hay un par de cosas que chocan bastante. Primero, volvemos a lo de que el ateísmo es una religión de negar que ya hemos visto que no tiene mucho sentido. Pero lo más llamativo es la acusación de que el ateo está equivocado por intentar convencer a los demás. A ver, un momento. ¿No es eso precisamente lo que hacen muchas religiones? La gran mayoría, de hecho, tienen como misión expandir su mensaje. El famoso «id y haced discípulos» del cristianismo es básicamente una orden directa para ir a convencer a gente, incluso de otras religiones, de millones que creen algo diferente, así como de millones de ateos que no creen. Criticar a un ateo por dar sus argumentos, cuando tu propia fe te pide que salgas a convertir a otros, es una hipocresía como una catedral. Es aplicar a los demás unas reglas que tú no sigues. Es como si un partido político se quejara de que sus rivales hacen campaña electoral. Y si tú no lo haces, es creer lo contrario que millones de tu misma religión creen que se debe hacer: ir y hacer discípulos. El debate, la discusión y el intercambio de ideas son súper sanos. Si una creencia es realmente fuerte, no debería tenerle miedo a las preguntas ni a la crítica. Exigir que los demás se callen no es una señal de fortaleza, sino de cobardía. Piensa que para otros millones de personas, el que está equivocado eres tú. Esto es la prueba perfecta de que tener una certeza muy grande y popular no es un argumento, es solo un sentimiento. En definitiva, esta postura es un disparo en su propio pie, porque es hipócrita al criticar lo que ella misma practica, es cobarde al temerle a las preguntas y es frágil al confundir un sentimiento muy fuerte con la verdad.